A ver, de primero quería comentarle que ya pues ya califiqué los exámenes. A ver, ¿puedo enviar adjuntos por acá? Parece que no. Que no. Pero había olvidado enviarle. Bueno, al finalizar la clase le envío. A ver si hay aquí alguna opción para enviar, eh, adjuntos, pero no veo ninguno. El chat no tiene. Bueno, mejor así no les distraigo de la clase. Compartir la pantalla. Ahora sí. Entonces se las envío al final. Notas, pues están normal, era sobre 10, recuerden, pero bueno, pero em, era para ponderarlo, en realidad valía 3 puntos, ¿no? Entonces, em, el promedio pues fue 5,4, pero hay 10, hay un par de 10. Lo que pasa es que hay una nota que es 0,2, por ejemplo. Entonces, claro, con estos datos atípicos, el promedio baja, pero en general no está mal. El promedio está, digamos, el promedio está por encima de la nota, por encima de la mitad del valor del examen. Entonces, ahí iba. Bueno, vamos a comenzar. Otra cosa que se me pasó fue fijar la clase de recuperación de la clase del miércoles. Em, yo no sé qué les parece un jueves por la tarde. Solo ¿Desde qué hora, profe? 2 de la tarde puede ser. Si no me están de horario. Claro, por Teams se puede subir, por supuesto, pero igual, se lo subo al final y así no se distraen con ese asunto. Pero entonces con las notas también vamos a hacer lo siguiente. Yo luego les comparto por Teams una encuesta, en los horarios posibles y donde la mayoría pueda, esa es, ¿no? Entonces vamos a volver a lo que estábamos haciendo el lunes. El viernes de la clase pasada, es decir, hace exactamente una semana, habíamos llegado a enunciar el lema 3,4. Antes de eso, habíamos hecho
el lunes. Hicimos algunos ejemplos de descomposición como suma directa, ortogonal, de espacios, etcétera, ¿no? Pero el viernes al final habíamos anunciado este lema y el lunes lo estábamos demostrando y demostramos una parte. El lema dice que si phi es bilineal o sesquilineal en un espacio vectorial V, lo cual quiere decir que va de V cruz V en el cuerpo de escalares. Entonces, uno puede descomponer ese espacio V como la suma directa ortogonal, perdón, del kernel de phi, que lo habíamos definido ya también. Y, ya, lo habíamos definido como el conjunto de los vectores en V que dan cero al serles aplicada la forma con cualquier otro vector del espacio en cualquier orden. V pertenece al kernel de phi. Si para cualquier otro vector W, phi de W es lo mismo que phi de WV, y en ambos casos es cero. Entonces, ese es el kernel. Y habíamos dicho que si phi es bilineal o sesquilineal, entonces V se puede descomponer como suma ortogonal directa del kernel con un espacio V1. Y este espacio V sub 1 es un subespacio de V grande, donde phi es no singular, ¿no? Y además, el lema dice que este espacio es único, salvo isometrías. Único junto con la forma restringida al subespacio, ¿no? Obviamente, ya que estamos proveyendo el espacio de una forma bilineal o sequilineal, esta ortogonalidad se refiere a la ortogonalidad según phi, desde luego. Entonces, habíamos dicho también que esta unicidad salvo isometrías se refiere a que si yo tengo otro espacio cuya restricción ahí es no singular, y tal que el espacio grande se descompone como el kernel más suma ortogonal directa con este espacio V sub 2. Entonces estos dos espacios son isométricos. Y la isometría es la noción de equivalencia, digamos, que existe entre espacios vectoriales dotados con formas, sean estas bilineales o sesquilineales. Entonces, es la misma cosa que tomemos V1 o que tomemos V sub 2 con la restricción apropiada de phi, ¿sí? El resultado de hacer eso va a ser la misma cosa, porque son espacios que son isométricos. Entonces, fíjense, lo que queríamos demostrar es que demostramos ese día, lunes, es que si teníamos un espacio V1, un espacio de V mayúscula con kernel de phi con V, igual a la suma directa de kernel de phi con V1. Entonces, esta phi sub 1, que sería la restricción de phi, el espacio V1, bueno, aquí lo que demostramos fue que en este caso el kernel de phi 1 era eh, solo el subespacio trivial de V. Entonces con esto estábamos demostrando que phi es no singular en V1, ¿no? Y para demostrar la unicidad, eh, demostramos dos cosas. Demostramos que si yo podía escribir V como suma directa del kernel de phi con V1, donde está en su espacio V1. Entonces demostramos dos cosas. La primera es que esa suma necesariamente es una suma ortogonal directa, es decir, que el kernel es ortogonal a este V1. Y además demostramos que phi no es singular en V1, porque su kernel es el subespacio trivial. Entonces, luego habíamos quedado para demostrar la unicidad de este subespacio, salvo isometrías. En
eh, definir primero el espacio cociente de V según el kernel. Definimos ahí, primero vimos que la relación inducida por el kernel es una relación de equivalencia. La relación dada tengo dos vectores, su resta está en el kernel, ¿no? Esa es una relación de equivalencia, que es la que nos da las clases del grupo cociente, perdón, del espacio cociente, los elementos del espacio cociente, y ahí hemos definido dos operaciones, como primero la suma de clases, que sería la clase de la suma de dos representantes cualesquiera. Había quedado por ver que esa operación estaba bien definida, quedó como ejercicio. Y luego demostramos que la operación definida como escalar por una clase, dada como la clase del producto del escalar por cualquier vector en la clase, vimos que esa operación también estaba bien definida como ejercicio. Y quedamos justamente en que el espacio V', que era el espacio cociente acá, el conjunto cociente V', con estas dos operaciones es un espacio vectorial sobre el mismo cuerpo de escalares que V. Entonces, este V' lo habíamos llamado el espacio cociente. Ahí nos quedamos. Y la idea es, por supuesto, mostrar que luego este V' es isométrico al espacio cociente y que cualquier otro espacio donde phi sea no singular o sea isométrico al espacio cociente. Pero ya lo vamos a ver. Una cosa que también olvidé comentarles es que hubo un compañero de ustedes, que no sé si es delegado del curso o algo, es decir, no sé si hablaba en nombre de todos o como que se habían puesto de acuerdo antes por WhatsApp, no sé. Que me estaba diciendo que ustedes han tenido los turnos de vacunación de la primera dosis entre ayer y hoy. Que se les podía dar un par de días más para entregar el deber. Yo le contesté, pero también olvidé enviar un mensaje masivo por Teams o un correo masivo que no hay problema. Se pueden entregar los ejercicios si quieren el lunes, no importa. Eh, pero los que están en Quito que hayan podido acudir a la cita de vacunación y que no estén teniendo mayores inconvenientes. Eh, pero sí, por supuesto, pueden tener 2 días más para entregar el segundo deber, no tengo ningún problema. ¿Sí? Bien, Gracias, profe. yo supongo sí que lo habrán conversado por WhatsApp o algo así. Está bien, me parece bien. A ver, entonces, habíamos quedado, como decía, en la definición del espacio cociente de V partido por el núcleo de phi. Y lo que decía es que la idea es justamente que si eh, nosotros tenemos otro espacio, otro subespacio V2, donde phi es no singular, o sea, ellos son isométricos vía una isometría con este espacio cociente, ¿no? Entonces, para eso obviamente necesitamos. Déjenme. Había olvidado también hacer otra página. 7, clase, vamos a poner el viernes. Que en rigor es la clase 2 pero debería ser la clase 3. Bueno, eh, a ver, es así. Entonces, teníamos, como decía,
esta situación. La phi, la forma bilineal o sesquilineal, perdón, y esta v, que lo hemos escrito como el kernel de phi, eh, suma directa ortogonal con V1. Y en V1 estamos de phi 1. Phi 1 es la restricción de phi a V1. Phi 1 es no singular. Es decir, phi es no singular en V1. Así, habíamos definido también V', que era V dividido por el kernel de phi. Y ahí habíamos visto que esto es un espacio vectorial, con las operaciones usuales en un conjunto cociente. Es decir, suma y producto por escalares definido, suma de vectores, producto por escalares definido, eh, suma de dos clases, como la clase de la suma de dos representantes cualesquiera, y producto como el producto de un escalar por una clase, como la clase del producto de un escalar por cualquier representante de la clase. Eso es lo que tenemos. Ahora, vamos a dotar de una forma a este V', por supuesto, la forma va a estar eh, relacionada con la forma que estamos definiendo en V, de la siguiente forma, de la siguiente manera, perdón. Y prima, que va a ser la forma que voy a definir sobre V', es una función que va de V', cruz V' en el cuerpo de escalares F, y que lleva la clase de este par, ¿no? Formado por la clase de U, la clase de V, ¿no? En forma phi aplicada a U y a U. Es decir, no toma la clase porque no estamos definiendo esta equivalencia en los escalares, sino que simplemente el escalar es el mismo escalar que tiene y, ¿no? Un par de representantes cualquiera de la clase de U y de la clase de U. Aplicamos phi y ese es el valor de phi' sobre el par formado por la clase de U y la clase de U. Que la clase de U tiene esta forma, ¿no? Y la clase de V tiene esta forma. Es decir, si yo tengo dos elementos cualesquiera en la clase de U, o sea, al restarlos tengo un elemento en el kernel. Si tengo dos elementos en la clase de V, al restarlos tengo un elemento en el kernel de phi. ¿Sí? Bueno, entonces, yo tengo que ver que esta phi' está bien definida.
Es una pregunta perfectamente legítima porque estoy definiendo una función sobre pares de clases utilizando representantes arbitrarios de esas clases. Entonces, la pregunta que yo me tengo que hacer acá y que tengo que contestar es si dados prima perteneciente a la clase de U y V prima perteneciente a la clase de V, entonces debe estar si phi de U prima o V prima es igual a phi de U, por lo que yo quiero averiguar. Si yo logro establecer eso y logro demostrar esto, entonces phi prima sobre V prima está bien definido. Es decir, yo lo que quiero ver es que esta phi prima no depende de los representantes que yo esté tomando en las clases. Entonces, lo he llamado U' y V'. Eh, Fíjense, vemos U', perteneciente a la clase de U. ¿Esto qué significa? ¿Qué forma tiene U'? A ver, Prima más el kernel de phi. sí, a ver, pero U' estamos diciendo que es un elemento de la clase de U. Y la clase de U, bueno, vamos a escribirlo así si quieren, es U más el kernel de phi. Si tiene la misma clase, si U' está en la misma clase que U, entonces, claro, eh, la clase de U, que es la misma clase de U', la forma U' más kernel de phi. Pero, ¿qué significa esto que estoy escribiendo yo acá? Que a U' se le puede descomponer entre U Ah, y un elemento del kernel de phi. y es U más un elemento del kernel. Por cierto, no sé quién fue el que mencionó antes la suma, ¿no? Tengo que anotarlo. La rea, Pero profe. recuerden recuerden darme sus nombres antes de hablar. La rea y luego, pues, quién. Rosero. Bueno, ok. Recuerden identificarse para poder saber a quién le tengo que atribuir el punto. Claro, punto la participación, ¿no? Bien, entonces, en efecto, U' está en la clase de U si U' se escribe como U más H perteneciente al kernel de phi. Y por supuesto, V' pertenece a la clase de V si V' es V más H, vamos a llamar a este H1 y a este H2, con H2 perteneciente al kernel de phi. Entonces es inmediato, ¿no? Yo le aplico phi a prima V'. Esto es phi de U más H1, V más H2. Entonces aplico el hecho de que phi es bilineal o sesquilineal. Sea bilineal o sesquilineal, recuerden la diferencia con la sesquilinealidad. Es que cuando yo quiero sacar eh, escalares de la segunda componente, los escalares salen conjugados. Pero para la suma, la propiedad de la sesquilinealidad en la segunda componente es igual a la de la linealidad. Entonces es la misma cosa. Acá yo puedo separar esta phi como phi de U más H1, aquí V, más phi de U más H1 y aquí H2, y
Esto a su vez es phi de u, v más phi de h1, v más, ahora separo acá, ¿no? Phi de UH2 más phi de H1, H2. Entonces, por supuesto, en cualquiera de estos pares donde aparece algún elemento del kernel, uno al aplicar phi tiene como resultado 0. Entonces, phi de UV más 0, más 0, más 0. Entonces tengo phi de UV. Entonces, en efecto, phi de phi prima, perdón, clase de U y la clase de V está bien definida de esta manera. Bien definida. Entonces, en efecto, es una función que va de, de V prima por V prima, ¿sí? En, eh, de V prima por V prima en los escalares. Entonces, la pregunta ahora, una vez que hemos respondido que en efecto esta es una función que está bien definida, que si esta es una forma en V prima, pero eso es más o menos inmediato, ¿no? Fíjense, vemos en conclusión que esta función está, esto es en efecto una función, lo que estamos diciendo al decir que está bien definida. Ahora la pregunta es si es una forma. Sí, que eso es más o menos directo. Vamos a ver cuando phi es una forma bilineal. Sí, de una forma bilineal, prima es forma bilineal. Y eso también es una pregunta que podemos responder fácilmente. Eso es lo que queremos demostrar, es que si yo tengo tres clases ahora, tengo la clase U, tengo la clase de V, tengo la clase W. Estas son clases en V' y eh, y alfa son escalar. Primero, a ver qué pasa con phi prima, ¿sí? Esta suma. Queremos ver que phi prima de esta suma es phi prima de la clase de U y la clase de W más phi prima de la clase de W, de V con la clase de W. Entonces, fíjense que esto es I de U más V, W. Pero esto es igual a phi de U, W más phi de V, W. Entonces, esto es phi prima de las dos clases más phi prima de estas dos clases. La clase de V, la clase de V. Entonces, similarmente,
obtenemos la aditividad en la segunda componente. ¿Ok? Esta phi' es aditiva en la primera y en la segunda componente. Y ahora tenemos que ver que podemos eh, sacar los escalares. Como phi prima me dan entonces, acá fíjense esto también, ¿vale? Y es C. Y yo no sé qué estoy grabando. Sí, estoy grabando, creo, ¿no? Ya, disculpe un momento que deje de ver el panel este aquí arriba. Y pensé que estaba atorado, qué sé yo. Pero todavía me oyen, ¿no? Sí, profe. Y si ven, ok. Entonces, y si ven lo que estoy escribiendo también. Fíjense que esto también vale si dice aquí. Ok, perfecto. Y por otra parte, que si yo ahora, como phi', y multiplico clase por escalar alfa como v, entonces esto es, ya vimos que la clase, que alfa por la clase de u, es la clase de alfa u. Entonces, esto es phi de alfa u v. Y esto, entonces, es alfa por pi de uv y similarmente si este alfa lo tenemos en la segunda, sacando la segunda componente. Alfa y tengo de pi' o u, tengo la clase de alfa v y esto es phi de u por alfa v, de aquí sale alfa y tengo phi de u. Entonces, sí, la respuesta es que sí es lineal. Si phi es, que si es bilineal, perdón. Si phi es sesquilineal, esto último, fíjense, de acá me sale el alfa, pero conjugado, justo de esta última línea. Entonces, si phi es bilineal, esta phi' es bilineal. Si phi es sesquilineal, esta phi' es sesquilineal también. Lo que nos interesa justamente es como decía, que v' con phi' va a ser simétrica a v1 con phi'1 y a v2 con phi'2. En el caso que phi'2 también sea esta descomposición, ¿no? Menos de esta, sea la forma restringida de un espacio donde tenemos la misma descomposición de v como el kernel de phi, suma directa ortogonal con v. Ya, permítame un minuto que tengo que cerrar la cortina porque está entrando el sol en un momento. Ya, de tarde le cae un reflejo así de sol casi directo a la tabla de escribir y capaz eso no es bueno. Hacer las cosas. Bueno, decía, eh,
decía que ¿vale? Sí. Lo siguiente, habíamos visto que esta y prima era una forma, bien sea bilineal o lineal, sobre v', que es el conjunto cociente, espacio cociente más bien. Y phi es equilineal, entonces phi' es equilineal. Bien. Fíjense, cuando uno tiene una estructura y la cocienta, uno tiene una función que lleva de forma natural, por supuesto, los elementos de la estructura sin cocientar en las clases de equivalencia, que por supuesto lleva, esta es el epimorfismo natural, digamos, el epimorfismo natural que lleva v, cada vectorcito v en su clase. Es lo único que hace. Obviamente es una función porque si yo tengo dos vectores diferentes, no tiene nada que ver con la situación inyectiva. Lo que sí es sobreyectiva. Porque si yo tengo cualquier vector en el cociente, pues él es la imagen de cualquiera de los vectores que están en esa clase de equivalencia. Estoy particionando V y todo elemento de V cae en algún bloque de la partición, que es una clase de equivalencia. Entonces, toda clase de equivalencia tiene un elemento del cual es imagen. Entonces, esta función pi es sobreyectiva. Pi es sobreyectiva. Pero lo que vamos a hacer es que vamos a restringir a v sub 1. Tomamos voy a llamar a esto pi sub 1, si quieren. Es decir, esta pi sub 1 es esta misma pi restringida al subespacio v sub 1. Entonces, nosotros lo que queremos demostrar es que esta pi sub 1 es una isometría. Puesto de v1 phi 1 en v' phi'. Eso es lo que queremos. Entonces, tenemos que demostrar. ¿Qué tenemos que demostrar? A ver. Para demostrar que esa es una isometría. Primero que pi sub 1 sea un isomorfismo. ¿Mm? Sí, hay que demostrar la regla, ¿no? Sí, profe. 1, que pi 1 es un isomorfismo. Que en este caso, ¿sí? En este caso estamos hablando, ya que estamos mencionando isomorfismos entre espacios vectoriales. ¿Qué cosa es un isomorfismo entre espacios vectoriales? A ver, ¿qué tipo de función?
Biyectiva. Es invertible. Una función biyectiva. Pues invertible, sí es biyectiva. Pero, cero, ¿no? Bueno, está aquí. Sí, profe. Lo que me refiero es que tipo de funciones preservan la linealidad. Entonces, esto que sea un isomorfismo, lo que quiere decir es que es una transformación lineal biyectiva. Entonces tenemos que ver que en efecto es una transformación lineal y segundo que es biyectiva. Es sobreyectiva, ya sabemos, porque es sobreyectiva en todo el espacio. Pero ahora tenemos que ver además que es inyectiva, ¿no? Entonces, la otra cosa que tenemos que demostrar, si queremos ver que pi sub 1 es una isometría, ¿cuál es? Que phi de pi sub 1 de u, por ejemplo, coma pi sub 1 de b es igual a phi prima de u y b. Que phi de, sería, no es phi, es phi prima en tal caso, ¿no? De pi 1 de u, pi 1 de v es igual a pi 1, que sería, bueno, así, sería phi prima de u, v, para todo par vectores u, v en v1. En v grande yo no sé, pero en v1 esto tiene que ser una isometría. Eh, ¿Quién? Creo que fue la red otra vez, ¿no? Sí, profe. Ok. Entonces, por acá, fíjense, demostramos ahora. Tenemos que demostrar las dos cosas. Uno, que y vamos a ver que pi1 es transformación lineal. Bueno, simplemente creo que esto puede ser un ejercicio. Nosotros queremos ver que pi1 de los vectores acá u y v igual a pi1 de u, pi1 de v. Pi1 de, perdón, de azul. Queremos ver, como decía, que eso es pi1 de u más pi1 de v. El pi1 de u más v es la clase de u más v, por definición. Y esto, por la definición de la suma de clases, es la clase de u más la clase de v. Esto es pi1 de u más pi1 de v. Después, si alfa es una constante, si alfa es un escalar, tenemos que pi1 de alfa por v es la clase de alfa v. Esto es alfa por la clase de v, como más arriba está la definición. Claro, acá no se lee bien, bien separado. Ok, entonces decíamos que pi1 de alfa v es la clase de alfa v, esto por definición es alfa por la clase de v, entonces esto es alfa por pi1 de v,
Tanto, esta pi1 es una transformación lineal. Y faltaría ver que es biyectiva. Entonces, eh, pero pues pi1 es sobreyectiva porque yo tengo un elemento acá, v en v'. Entonces, pongo cualquier representante de esta clase, cuando v', hecho, el elemento acá. Entonces, esta v, pues, por supuesto, y su 1 de esta v, hecho. Entonces, es sobreyectiva. Lo que nos interesa es la inyectividad. Entonces, yo necesito ver que si tengo dos elementos con la misma imagen, entonces son el mismo elemento. Y eso también es muy fácil porque supongamos que pi1 de u es igual a pi1 de v. Pi1 de u es igual a pi1 de v, entonces las clases de equivalencia son iguales. Eso quiere decir que estos dos elementos son equivalentes y eso quiere decir que los elementos con la misma clase de equivalencia, ok. No, equivalencia. Entonces, u menos b está en el kernel y v menos u y b menos u está en el kernel también. Quiere decir estoy definiendo esta de v1 en quiero verificar la inyectividad. Eh, no sé si tengo em, una sobreyectividad inmediata para la inyectividad, justamente es que cuenta el hecho de que u y v son elementos de v1. La phi es no singular, lo cual quiere decir que para todo elemento en v1 existe distinto de cero. Existe otro elemento distinto de cero al que pi sub 1 al que el único elemento de v1 que está en el kernel de phi, el cero.
Y acá tenemos que U tiene esta forma. V1 más H con H en el kernel de phi, siendo U1 y V1 elementos de V1. Esto quiere decir que, perdón, V1 no, he escrito acá UV. U menos V pertenece a V1 y además U menos V pertenece al kernel de phi. O sea, como phi es no singular en V1, tengo que U menos U, el kernel de phi, restringido a V1, es decir, el kernel de phi sub 1, es el subespacio trivial de V1. Entonces, U menos V, entonces U menos V es 0. U es igual a V, por lo tanto, pi sub 1 es inyectivo también. Esta proyección canónica restringida a V1 es una biyección y es una transformación lineal, entonces es un isomorfismo y 1 es un isomorfismo entre V1 y V'. Fíjense que esto ocurre justamente, viene del hecho de que I1 es no singular. Esto es consecuencia que y restringir, phi es no singular en V1. Muy bien así. Phi es no singular en V1. Entonces ya por ahí tenemos que es un isomorfismo y tendríamos que ver ahora, voy a ver la segunda parte, el 2 que tengo acá. Habría que ver ahora que I' del pi1, pi1 de U, pi1 de V, es igual a phi sub 1 de U, V. Entonces sean U y V dos vectores en V1. Queremos demostrar. Bueno, ya arriba escribí lo que queríamos demostrar. Vamos directamente al grano para no andar siendo tan redundante. Entonces, acá yo le aplico phi prima a pi1 de U, pi1 de V. Entonces, esto es por definición de phi prima. ¿Sí? Prima, arriba, la definimos y vimos que estaba bien definida. Como si yo tenía phi prima de dos clases, eso era phi de cualquier par arbitrario de representantes en las clases. Entonces, esto es phi de U, V. Y esto es simplemente por definición. Por definición de phi prima.
Entonces, con estas dos cosas, esto, vamos a suponer ahora que tengo ahora en su espacio V sub 2 con una forma phi sub 2 que es, por supuesto, la restricción de phi o V sub 2. Fíjense, lo único que estamos pidiendo acá es que phi sub 2 es no singular. Y estamos pidiendo además que el espacio V sea igual al kernel de phi, suma directa ortogonal con V2. Entonces, en la demostración anterior, que fue un poco extensa, podemos darnos cuenta, solo dependía de estos dos hechos. Y con estos dos hechos nosotros mostramos que V1 es isométrico a V' phi'. Entonces, lo mismo podemos hacer con V2. Vamos a dejarlo acá. Ejercicio. V2 phi2 es isométrico a V' phi'. Como la isometría es una relación de equivalencia, pues tenemos que V1 phi sub 1 y V sub 2 phi sub 2 son isométricos también. Esto último es calcado de lo que hicimos para V1. Usa exactamente los mismos argumentos de este ejercicio. Entonces, fíjense la importancia de este lema. Yo tengo un espacio V. Tengo phi, una forma bien sea bilineal, bien sea sesquilineal. Estaba por inventar una palabra nueva, iba a decir bilineal. Esta bilineal o sesquilineal. Fíjense que yo puedo siempre escribir V como kernel de phi, suma directa ortogonal, voy a llamar este espacio W, con phi no singular en W. Acá, ¿no? Yo puedo prescindir, digamos, del espacio, del subespacio kernel de phi. Yo sé que phi, todo lo que está en kernel de phi lo lleva a cero. Entonces no me interesa mucho. Y me puedo enfocar en el espacio donde phi es no singular. Eso quiere decir que, gracias a este lema, gracias a que podemos siempre descomponer cualquier espacio de esta manera, podemos enfocarnos en formas no singulares. Bueno, llevar nuestra atención ahí. Porque, al fin de cuentas, el comportamiento de una forma sobre su kernel no es interesante. Ya lo conocemos. Anda todo al cero. Simplemente vamos a ver ahora cuál es el comportamiento de la forma en el subespacio, que además es único vía isometrías, o único usando isometrías. Nos podemos enfocar en el subespacio donde la forma es no singular. Son las 3:09. Vamos a hacer la pausa de costumbre. Unos 5 minutos, 5 y piquito. Y vamos a seguir entonces a las 10:15.
A las 10 y 15, no, perdón, a las 5 y 15. Bien, bueno, entonces continuamos. Como decía, gracias al lema anterior, podemos enfocarnos en formas no singulares y además podemos definir lo siguiente. Supongamos que V es un espacio vectorial de dimensión finita y phi es una forma definida sobre V. Sea phi una forma, bien sea bilineal o sequilineal, definida sobre un espacio V de dimensión finita. Entonces, el rango de phi, rango de la forma phi, ¿ok? Es la dimensión de cualquier subespacio W contenido en V, por supuesto, tal que V es el kernel de phi, suma directa ortogonal con W. Entonces, obviamente, este rango está bien definido, porque si yo tengo dos subespacios, ¿no? Vemos acá que si yo tengo V1 y V2, subespacios, tal que pasa esto con, por supuesto, phi restringida a W no singular. Entonces, como decía, si yo tengo, a ver si la nota me olvidó escribir eso, o si sí lo escribí. Si lo olvidé, tengo que corregirlo. Bueno, eh, tengo dimensión de sí, esto, ahí, ahí no puse eso. Yo sé que escribirlo. Menciona su espacio este, tal que con bar phi, con phi no singular. En el segundo. Claro, se entiende el contexto, pero digamos, está bien si no falta eso, ¿no? Entonces, fíjense, tengo B sub 1 y V sub 2, espacios de V, tales que V es suma directa ortogonal del kernel de phi con V1 y también es suma directa ortogonal del kernel de phi con V2. Y además, eh, phi es no singular, sub 1, phi es no singular en V1 y es no singular en V2. Entonces,
Nosotros vimos en la demostración del lema anterior que estos dos subespacios son isométricos. Y eso quiere decir que hay un isomorfismo entre ellos. Un isomorfismo que además es compatible con phi sub 1 y phi sub 2. Pero eh, existe una transformación lineal biyectiva entre V1 y V2. Entonces, eso nos dice que la dimensión de V1 es igual a la dimensión de V2. ¿Ya? Entonces, ambos tienen la misma dimensión. Por lo tanto, el rango de phi está bien definido. Rango de phi está bien definido. Entonces, por un lado, pues eh, tenemos la buena definición del rango de phi. Entonces, eh, bien, verificar que haya escrito algo bien aquí. Ya nosotros vimos vamos a escribir cómo podemos descomponer la matriz de una forma y esta se descompone como suma directa ortogonal de ciertos subespacios. Pero fíjese que algo interesante acá. que me parece que lo omití en las notas, ¿no? Observación. Que gracias al lema anterior, si yo eh, tengo este espacio V, tengo una forma bien bilineal, o sea, lineal, definida sobre ese espacio V. Y tengo la descomposición que me da el lema anterior. Uno. Esto es una suma ortogonal directa. Entonces, eso quiere decir que si B es una base cualquiera, una base ordenada de este espacio V, digamos que esta B tiene esta forma. Yo tengo V1 hasta VK. ¿Sí? Aquí tengo VK más 1 hasta VM con M, perdón, hasta K más M. VM en vez de VK más M, que fue lo que dije, ¿no? Y va K más M. Con M, el rango de phi. Obviamente, si M es el rango de phi, yo voy a, si M es el rango de phi, la suma de la dimensión del kernel de phi más el rango de phi es la dimensión de V, ¿no? Esto acá es una base ordenada de V1 y esto acá es una base ordenada del kernel de phi.
Fíjense, gamma CM es n, es decir, la dimensión del kernel de phi más el rango de phi nos da la dimensión de v. Eso es algo que también ocurre en las transformaciones lineales. La dimensión, esto no es el espacio de salida, phi no va de espacios en espacios, va del espacio vectorial v en el cuerpo de escalares, de el producto cartesiano v consigo mismo, el cuerpo de escalares. Pero recuerden que en las transformaciones lineales también pasaba que la nulidad de la transformación, es decir, el núcleo, la dimensión del núcleo, el rango daba como resultado la dimensión del espacio de, par- de partida. Mira, ¿no? Tenemos una sí, de partida. Eh, Acá, eh, la dimensión del núcleo de phi o del kernel de phi más el rango de phi nos da sumando ambas cosas, tenemos la dimensión del espacio sobre el cual está definida la forma. Pero además observemos una cosa. Si representamos esta forma sobre phi, recuerden que según habíamos visto hace un par de clases, acá tenemos la forma, ¿no? Sobre, vamos a llamar a esto v hecho, cero, cero, aquí cero, y aquí tengo pi sobre v, vamos a hacer algo, voy a llamar a esto v techo, vamos a llamarlo v sub 0, y esto es v sub 1. Sub 0 vendría siendo esta base del kernel, y este v sub 1 vendría siendo k más 1, hombre de escribir desde 1, más 1 hasta vm, v k más m. V0 es base de phi y este es base de V1. Entonces, fíjense que nosotros habíamos visto que una, cuando descomponemos un espacio en dos espacios, de manera que el espacio grande sea la suma ortogonal directa de estos dos, la matriz de representación de, eh, de nuestra phi sobre alguna base ordenada del espacio, tal que los primeros vectores sean base de una y de uno de los subespacios, los otros sean base de otro espacio. Aquí nos da una matriz diagonal por bloques. Con la forma en que hemos organizado la base ordenada de V, la primera corresponde, el primer bloque corresponde a la representación de phi sobre el kernel de phi. Entonces, todas las componentes acá, fíjense, las componentes en esta submatriz. Voy a llamar esta matriz a 0. Bien. Son así. La componente j acá va a ser pi de vi, vj con 1, con ij, variando entre 1 y k. Pero todos estos elementos están en el kernel de phi. Entonces, todos estos productos son 0. Ahora, todo ij variando entre 1 y k, porque v1 hasta v sub k son elementos del kernel de phi. Entonces, esta matriz
es una matriz diagonal por bloque, donde el único bloque que no es cero a priori, bueno, que no es cero por la no singularidad, es este bloque de acá, correspondiente a V1, ¿sí? Este es el único bloque no nulo. De hecho, ese bloque no solo es no nulo, sino que es invertible. Y es invertible justamente porque phi sobre V1 es invertible, es no singular. Bien, no sé si tienen alguna pregunta o algo. ¿Alguna observación? Sí, cualquier cosa que quieran comentar. Bueno, eh, la intención con definir todo esto es clasificar y simplificar, digamos, las formas bilineales y sesquilineales. Entonces, posiblemente, bueno, ya no creo que hoy, pero lo más seguro el lunes, llegaremos a un resultado. Eh, bueno, primero una definición, que es la de forma bilineal o sesquilineal diagonalizable. Y vamos a ver un resultado sobre estas formas que la verdad es muy interesante porque em, es un resultado sobre descomposición que de una forma bien simple, ¿no? Y bien elegante. Entonces, em, eh, como decía, de una forma muy simple y muy elegante y pues, ya lo veremos. Vamos a definir dada una subespacio de un espacio V, dado un subespacio W. ¿Ok? V, un espacio vectorial, el subespacio ortogonal a W, ortogonal, es lo que conocemos como subespacio ortogonal, pero ahora, por supuesto, respecto de la forma fino. Con los vectores en V, tales que se verifica phi de W, de W es igual a phi de W y eso es igual a 0. Para todo
puesto para todo W en W mayúscula. Entonces, si W es un subespacio de V mayúscula, el subespacio ortogonal de W mayúscula es el espacio formado por todos los vectores en V que son ortogonales a todos los vectores que están en W. Esto es el nombre de subespacio ortogonal. Nosotros tendríamos que justificar que esto en efecto es un subespacio. Pero eso es tarea sencilla. Ecuación. W es un subespacio de V. Ya hemos visto que el cero siempre está en el kernel de cualquier forma bilineal y eso lo hemos visto justamente porque primero el kernel es un subespacio. Entonces, fíjense que el cero pertenece al complemento ortogonal de W. Este complemento ortogonal, pero W yo sé que es un subespacio. Pero lo que quiero ver que es un subespacio es el complemento ortogonal de W. ¿Sí? Entonces, yo sé que cero está ahí, porque y que cero por W es igual a phi de W por cero para todo W en W, ya que el cero pertenece al kernel de phi, ¿no? Una de las propiedades del kernel de phi es que justamente los elementos ahí son cero cuando hacemos phi de elemento por otro elemento, etc. Entonces, al estar el cero en el complemento ortogonal, ya sabemos que el complemento ortogonal es distinto del conjunto vacío. Conjunto no vacío. Esa es la primera observación que hay que hacer cuando uno quiere demostrar que un conjunto es un subespacio de otro espacio grande. Esa es la primera cosa. La segunda cosa que hay que demostrar es que si yo tengo dos elementos, digamos W, vamos a llamarlo 1, vamos a llamarlo U y V, con esa tradición. Si U y V son elementos del complemento ortogonal de W, entonces debemos demostrar que U más V también está en el complemento ortogonal de W, pero eso es inmediato prácticamente, ¿no? Esto viene de la bilinealidad o la sesquilinealidad de phi. Y otra cosa por demostrar es que si U está en el complemento ortogonal de W y alfa es un escalar, entonces alfa por U está en el complemento ortogonal. Ustedes se demuestran estas dos cosas y completan la demostración de que el complemento ortogonal de W, el subespacio ortogonal, perdón, no estoy hablando del complemento ortogonal, ya veremos por qué. Estas dos cosas muestran que el subespacio ortogonal a W, subespacio ortogonal de W, es un subespacio de V. Esto queda como ejercicio. Es factible
si ciertas condiciones. Factible que un espacio sea su propio subespacio ortogonal. Entonces no podemos hablar de él todavía, del complemento ortogonal, sino del subespacio ortogonal. Pero luego vamos a ver por qué eso ocurre. Em, Concerniente al complemento, al subespacio ortogonal, perdón, un subespacio, tenemos el siguiente lema. Supongamos que V es un espacio vectorial de dimensión finita. Todos los espacios de los que hablamos son de dimensión finita. Y se supone que, a menos que yo diga lo contrario, todos los espacios que voy a mencionar son de dimensión finita, pero ese es bueno recalcar, esa cosa que no se lo olvide. Entonces, supongamos que V es un espacio vectorial de dimensión finita. Y supongamos que W es un subespacio de V. Y además, supongamos que forma psi, que la definimos como la restricción de phi al espacio W. Entonces, veamos en primer lugar que si psi es no singular, basta con que psi sea no singular. Entonces, V se descompone como la suma directa ortogonal de W y el subespacio ortogonal de W. Y además de ser psi no singular, si además phi, toda la forma es no singular, entonces eh, esta que vamos a llamar psi ortogonal, que es la restricción de phi al subespacio ortogonal de W. Entonces, esta también es no singular. Algo que debemos observar acá, antes de demostrar el teorema, es lo siguiente. Antes de demostrar el lema, quiero decir. Fíjense, si yo prescindo de la hipótesis de que esta sí es no singular, si obviamos, prescindimos de la hipótesis de que sí es no singular, veamos qué es lo que pasa. Obviamente no se va a satisfacer el teorema, lema. Pero fíjense lo que va a pasar. Vamos a definir una forma phi en R2 por R2, ¿no? Forma bilineal R2. Y esta phi tiene está definida de esta manera.
voy a definir phi de XY usando una matriz de X respuesta, la matriz 0, 1, 1, 0 por Y para todo par XY en R2. Ya sabemos que cuando nombramos un vector, las componentes las vamos a tomar con su índice, ¿no? Entonces, los componentes de X son X1 y X2, y los componentes de Y son Y1 y Y2. Fíjese, vamos a tomar el siguiente subespacio. Vamos a tomar el subespacio generado por el vector 1, 0. ¿Ok? Tomamos el espacio generado por el vector 1, 0. Entonces, eh, esto significa que todos los vectores acá tienen esta forma. ¿Ok? 2 con B igual a 0. A puede ser 0, A puede ser diferente de 0, lo que sea. Entonces, yo voy a tomar un vector. Ahí, ya, ya, denme un minuto. Parece que hay una... ya, un minuto nada más. Disculpen, pero era algo medianamente urgente. Y entonces, decía, tenemos este W, espacio W. Voy a tomar en ese espacio W un vector distinto de 0. Sea Y igual a 0, distinto de 0. El vector está puesto en W, ¿no? Lo cual quiere decir, por supuesto, que es distinto de 0. Y voy a tomar un vector cualquiera. Vamos a llamarlo X. Vector arbitrario en este espacio W. Entonces, fíjense, si nosotros hacemos I de XY, hacemos primero el producto de la matriz por por A0, que no promete de 0. Entonces, decía, si hacemos primero
el producto de la matriz por A0, tenemos A por 0 más 1 por 0 en la primera componente. 0. En la segunda tenemos A, 1 por A, más 0 por 0. Pues A. Sí. Fíjense que haciendo ahora el producto de B0 por 0A. B por 0 más 0 por A. Sí, esto es 0. Quiere decir esto. Esto quiere decir que si yo tomo un vector en W, cualquiera, y tomo un vector no 0, ese vector es ortogonal a cualquier vector en W es ortogonal a cualquier vector en doble, en el mismo W. Eh, si es 0, eso es evidente. Si es distinto de 0, lo estamos demostrando acá. Entonces, fíjense ustedes que eh, W es ortogonal a W mismo. Entonces, es imposible que R2 sea igual a la suma ortogonal directa de W más el subespacio ortogonal de W. Ni siquiera podemos hablar, en el caso de la no singularidad, ni siquiera podemos hablar de ortogonal de W, porque como pueden ver, su espacio ortogonal a W es el mismo W. Entonces, voy a comenzar la prueba de lema, pero ya en realidad nos queda poco tiempo para finalizar la clase. Yo lo voy a dejar hasta acá y continuamos el lunes, Dios mediante. Si no hay ningún contratiempo, se va la luz, no se cae el internet, qué sé yo. Entonces el lunes empezamos con la demostración de este lema 3.5. ¿Una pregunta? ¿Comentario? Profe, disculpe, este miércoles que viene tenemos la prueba número 2, ¿verdad? Según el cronograma, sí, tendríamos este miércoles la prueba. ¿Y Sí, hasta qué tema sería, profe? Disculpe. Hasta lo que veríamos de lunes. bueno, no, 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 no. A ver, si es hasta lo que vimos hoy, pues es muy poco tiempo. Hasta lo que vimos el lunes pasado sería, ¿no? Y pues Gracias, hoy no profe. se puede incluir. Ah, entonces fíjense, estaríamos cubriendo hasta la sesión del lema 3.4, ya la mitad prácticamente completa fue la clase de hoy. Al principio el lunes vimos ejemplos más que todo, entonces sería hasta esta parte de descomposición, ¿no? Descomposición en suma directa. Bien, entonces seguimos el lunes. Tengan un buen fin de semana. Denme un rato para enviarles su nota, ¿no? Bien, entonces hasta luego. Gracias, profe. Hasta luego.